Buenas noches, compañeros y tutora Joana Riaño. Mi nombre, Diana Milena Quiroga González, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la ciudad de Ibagué. Expongo mis diapositivas sobre el tema de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas constituyentes de los seres vivos, los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los principales son los carbohidratos, los lipídicos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los ejemplos como panes, legumbres, arroz, pasta y vegetales. También los encontramos en frutas, leche y hortalizas. Los carbohidratos se clasifican en tres: en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son la unidad más pequeña de los azúcares. Están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. Estos son algunos ejemplos. La ribosa es una pentosa que forma parte del ARN o ácido ribonucleico que participa en los procesos de elaboración de las proteínas. La fructosa es el azúcar de las frutas. Se encuentra en la miel y se utiliza como endulcorante de muchos refrescos. La glucosa es el monosacárido más abundante en los seres vivos. Está formada por 6 carbonos, se produce por la fotosíntesis de las plantas, circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. Galactosa es una hexosa que forma parte del azúcar de la leche. Desoxirribosa es también una pentosa y forma parte del ADN, la molécula de la herencia. Los oligosacáridos son aquellos carbohidratos que están formados de 2 hasta un máximo de 11 monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos que presentan sabor dulce, por lo que también se les llama azúcares. La sacarosa es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días. Se obtiene de la caña de azúcar o remolacha. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos. En la sacarosa se une una molécula de glucosa y una de fructosa. Otro disacárido familiar es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Está formada de la unión de la glucosa y la galactosa. La maltosa está formada por la unión de 2 moléculas de glucosa. Los polisacáridos son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Se divide en 4, en almidones, quitina, celulosa y glucógeno. Los almidones es el polisacárido de reserva de las plantas, está formado por cientos de unidades de glucosa. La quitina, polisacárido nitrogenado presente en el exoesqueleto de los artrópodos y en la pared celular de los hongos. Glucógeno es un polisacárido a partir de la glucosa. Y la celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. Los lípidos son compuestos químicos muy diversos que se caracterizan por su insolubilidad en agua y su solubilidad en disolventes grasos u orgánicos como el éter y el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y funcionan como reservas energéticas de las que tienen más energía que los carbohidratos. Los lípidos se dividen en simples, compuestos y esteroides. Los simples contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos y se llama triglicéridos. Los lípidos compuestos contienen elementos como fósforo y nitrógeno.
A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato que se convierte en la cabeza polar de la molécula, que va a ser hidrofilia, y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofóbicas. Esta propiedad hace que los fosfolípidos, al contacto con el agua, se sitúen formando dos capas en las que las cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Son componentes de la membrana celular. Los esteroides se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es un componente vital de las membranas de las células animales y también participan en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales, femeninas y masculinas, o la aldosterona, hormona que controla los niveles de sal. Las proteínas son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Son los elementos fundamentales del organismo. Las uñas, así como los diminutos vellos que hay en ella, están formados por queratina, una proteína estructural. La piel que la envuelve contiene colágeno, una proteína que le da forma. Por debajo de la piel están los músculos formados por actina y miosina, proteínas contractiles, es decir, móviles. Si llegamos a los vasos sanguíneos, la sangre contiene proteínas, entre ellas la hemoglobina, que transporta el oxígeno que respiras, y varias hormonas que regulan las funciones del organismo. Por ejemplo, la insulina, que regula el nivel del azúcar en la sangre. Si sufres una herida, rápidamente se presentan los anticuerpos, proteínas de defensa. Además, en todo momento dentro de cada célula están en acción cientos de enzimas para llevar a cabo las reacciones químicas que mantienen la vida. Las proteínas se clasifican en completas e incompletas. Completas son las que contienen todos los aminoácidos esenciales en cantidad suficiente y en la proporción adecuada. También se denominan proteínas de alta calidad o de alto valor biológico. Normalmente, estos alimentos provienen de fuentes animales y que incluyen queso, carne, leche, huevos, pescado y aves. También se encuentran en la soja. Las incompletas carecen de alguno de los aminoácidos esenciales. Se denomina limitante, permiten la vida pero no el crecimiento y desarrollo adecuado. La encontramos en alimentos de origen vegetal, cereales, leguminosas y frutos secos. Las funciones de las proteínas son función estructural, colágeno, función movimiento, actina y miosina, función inmune, células defensivas, función hormonal, hormonal de crecimiento, función digestiva, enzimas digestivas, transporte de nutrientes, hemoglobina. Ácidos nucleicos. Son macromoléculas localizadas en el núcleo de las células que contienen información genética. La importancia. Síndrome de Down. Ocurre un error durante o inmediatamente después de la fertilización, produciendo 3 copias de cromosoma número 21. Componentes. Base nitrogenada, azúcar, pentosa, ácido fosfórico. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos: el DNA, que mantiene y transmite la información que las células necesitan para sobrevivir y crear la descendencia. El RNA lee los genes del ADN y hace una copia de los mismos. La función del ARN o ácido ribonucleico es interpretar la información codificada en el ADN y realizar el proceso de síntesis de proteínas que se requieren en determinado momento en un organismo. El ADN contiene toda la información hereditaria de un ser vivo, es decir, tiene las instrucciones exactas de cómo construir las proteínas de cada organismo. Esto significa que cada organismo mantiene las características propias de su especie gracias a su ADN. La información genética se encuentra en el núcleo cuando llega el momento de reproducirse. Es en el núcleo donde se produce una copia fiel del ADN para la información de las células hijas por medio de la replicación del ADN.